¿Podría haber una adaptación de Crosset? Largos días y plácidas noches. El día de hoy quisiera hablar un poco más sobre Crosset, pero no tanto así del cómic, sino de su posible adaptación a otros medios. Como sabrán, esta franquicia es en general muy violenta y mórbida. Muchos de sus aspectos más viscerales son su sello característico. Es verdad que en otras franquicias de cómic, que también se centran en historias de zombies o infectados, llegan a ser considerablemente gráficas. Prácticamente cómics de terror, desde antes de la popularización masiva de los supers, ya existían. No solo en este lado del charco, sino también en Asia. Han habido historias muy oscuras, por lo que podríamos deducir que existe cierto nicho para este tipo de contenido, aunque sea lo suficientemente significativo como para resultar rentable en que se adapte a otros medios. Y aunque en parte es verdad, también hay que considerar que normalmente llegan a ser producciones algo limitadas, al dedicarse únicamente a un público adulto, siendo a veces que estas son rentables cuando son hechas con un presupuesto bastante paupérrimo. Crosset no podría ser realmente adaptada fielmente, ya que mucho de su contenido es básicamente brutalidad fetichizada cuadro a cuadro. Es verdad que hemos tenido cosas considerablemente violentas como The Sadness, pero a pesar de ello no tiene un enfoque tan mayúsculo como normalmente lo ha mostrado Crosset, con sus cerros de cadáveres, así como múltiples profanaciones muy gráficas a varios seres vivos. En otras palabras, así The Sadness sea implícitamente igual de violenta, no es realmente lo mismo, ya que fundamentalmente Crosset es un gran exhibicionista, y uno absolutamente descarado. Parte de su esencia es lo realmente gráfico que llega a ser, aunque es verdad que se llegan a desarrollar algunos personajes y tramas que pueden ser un tanto interesantes en algunos arcos, no es muy diferente de cualquier otro contenido que se podría ver en cualquier otra historia de zombies, donde simplemente le bajarían un poco más a la violencia. Crosset en sí es algo considerablemente pesado en muchos aspectos, llega a ser muy recargado en su contenido mórbido, prácticamente es un gore muy barroco, hasta puede llegar a ser un poco cansino, salvo algunas historias muy puntuales donde brillan los supervivientes, tanto por su fortaleza ante la adversidad o por cómo llegan a afrontar los peores destinos posibles. Pero en general llega a ser un contenido bastante repetitivo. En otras palabras, Crosset no es especialmente algo tan único y su rasgo más característico lo hace bastante complicado para poder tener una adaptación un tanto fiel al material original. La obra depende de lo tan gráfico y violenta que es. Sin ello sería una adaptación cualquiera de otra historia de zombies más. Aunque debo admitir que a pesar de mi punto de vista tan negativo, me gustaría realmente una adaptación de Crosset Plus 100 del run de Alan Moore únicamente. Así le rebajen unos litros de sangre a la violencia, aunque bueno, su enfoque de por sí no era tan visceral como eran las otras entregas de Crosset, y la verdad era una diferencia un tanto refrescante. Pero esto solo es mi opinión, y creo que es pertinente explorar otras más. Lo que iremos a ver ahora es una pequeña revisión a las posibles adaptaciones o contenido al respecto que se ha estado haciendo con el transcurso del tiempo, y que en realidad parece que no ha llegado siquiera a concretarse ningún tipo de trato, más allá de simples habladurías. En primer lugar, el primer indicio de una posible adaptación está datado desde el evento de la Chicago Comic Con y Entertainment Expo del 2010. En aquel entonces el mismísimo Garth Ennis anunció que habría ya conversaciones para que Crosset sería adaptada a la gran pantalla por la productora Kickstarter Productions, una productora que tiene bajo su currículum obras como Wolverine y los X-Men, Voltron Force y el live action de Preacher, otro cómic de Garth Ennis. En su momento esto parecía algo plausible, por la seguridad en las palabras del mismo Ennis, cosa que envejecería como la leche. En una entrevista posterior para el medio MTV, daría nuevas declaraciones que darían un mensaje algo más esclarecedor, de una forma un poco más explícita. En resumen, Ennis dio a entender que habrían complicaciones, en especial en qué tanto él mismo podría estar implicado en la adaptación, a pesar de tener ya un guión preliminar, y asimismo habían discusiones de qué tan fidedigno podría ser la adaptación al material original, sin que la esencia del mismo se viese comprometida, cosa que no dejaba del todo contento al autor. Por el momento las aguas estarían inquietantemente tranquilas, hasta un nuevo anuncio del estado del proyecto en la Comic Con de Nueva York del 2012. Otra vez el mismísimo Garth Ennis hablaría de una posible web serie que se estrenaría en la primavera, que contaría con 6 temporadas. Nuevamente Ennis destacaría cómo no estaba contento con la idea de que Crosset no fuera una obra tan intensa, oscura y brutal como se supone que era en un inicio, y no habría otra forma de plasmarlo que no sea con su brutalidad más característica, que la hizo conocida. De figuras del terror icónico se han ido bastardizando con el pasar del tiempo. ¿Y qué pasó después? Pues nada, y nada menos que el más absoluto y profundo silencio, uno casi sepulcral. Después de todo no se ha hablado al respecto de una posible adaptación de forma seria a ningún tipo de otro formato, después de más de una década.
por lo que creo que es seguro afirmar que esto ya es un proyecto totalmente muerto. Pero, ¿por qué? Pues si han prestado atención a alguno de mis balbuceos y divagaciones, podrán comprender los siguientes puntos. En primer lugar, Ennis no está tan dispuesto en esta ocasión a ceder ni un milímetro en cuanto a diluir el morbo de su obra, para que ésta pueda ser adaptado al público general. Segundo, al no ser solo una película de terror slasher, sino más bien una especie de eroguro occidental, difícilmente podría tener un gran público fuera de un nicho muy concentrado, que no justificaría los gastos de producción. Tercero, no se podría adaptar con un presupuesto tan reducido como una película de terror algo barata, como ha pasado con algunas películas de culto mondo o de gore japonés, que casi nadie conoce, ya que la obra en cuestión necesita mucho presupuesto para varias partes al desarrollarse en diversos escenarios, y por también ocurrir cosas como explosiones masivas y violencia que necesitaría muchos efectos especiales. Los primeros cómics eran prácticamente toda una travesía por los Estados Unidos. Esto otra vez nos devuelve al punto 2. Un ejemplo de lo que digo lo veo reflejado en una declaración del creador de The Walking Dead, Robert Kirkman, en el 2003 para la sección de contestar cartas en The Walking Dead Deluxe número 76. Textualmente contesta lo siguiente en relación a una pregunta sobre su opinión acerca de Crosset. Kirkman declararía esto: amo a Garth, pero es un poco demasiado para mí, siendo francos. Básicamente, el hombre que ha creado una historia de zombies donde también hay abusos de todo tipo, muertes crueles, sufrimiento, canibalismo y un gran etcétera, afirma que efectivamente Crosset es demasiado para él, y sinceramente se me hace algo muy comprensible. Crosset, más que muchas veces usar el mostrar la crueldad como una herramienta para enmarcar la situación de los personajes y contextualizar su desarrollo, llega a ser en muchas ocasiones más bien el fin, siendo todo lo demás más bien una especie de parafernalia para preparar la siguiente marranada mórbida que hagan los cruzados. Al menos así es en la mayoría del tiempo. Vamos, que las historias más rescatables y un poco más recomendables en toda la franquicia, como Valores Familiares y 100 años después, le bajan un poco a la tonalidad tan mórbida y se concentran un poco más en las personas, haciendo que también me lo pueda tomar más en serio. Por su parte, hablando de Robert Kirkman, no estamos hablando de un cualquiera, sino también de un gran prestigiado en el tercer cómic, que también tiene bajo su ala el haber adaptado su obra a un live action. Ya saben, la conocida serie de The Walking Dead, que por alguna razón aún no está terminada, pero a diferencia de Ennis, él sí pudo tragarse su orgullo y se dio un poco la visión original para que esa lograse ser adaptada a la televisión, y todas esas cosas que han salido también. Ahora, si esta era la consideración que tenía Kirkman, imagínate cuál podría ser la del público más común. Prácticamente nadie querrá ver cómo un loco con una cicatriz de cruz en la cara trata de fecundar las tripas derramadas en el piso de un animal que este mismo degolló, y todo tipo de material similar que puedan imaginar. Simplemente no es redituable, y muy probablemente sería algo que se prohibiría en varios países. Por cierto, si se lo preguntan mucho, esta información fue parcialmente extraída del video Nerd Scum Crosset Live Action Movie. Was not that a thing? Y la idea original está inspirada en un video del canal Que Buenardo, aunque he de admitir que también había escuchado sobre el tema de una posible adaptación, pero no me había informado del todo. Pero en lo personal, el saber que esa idea de una adaptación está en una especie de limbo de más de una década, ya podríamos decir que en efecto es un concepto totalmente cancelado desde su mismísima concepción, y que se plantea siquiera el tratar de invertir para poder ser adaptada, así como la terquedad del mismo Ennis porque sea fidedigna a su obra y toda su esencia. Esta posición de Ennis sobre el trato con su obra se me hace un poco peculiar, considerando que igual se ha adaptado a Boys y a estas alturas ya es muy su propia cosa, y llega a ser muchas veces una versión bastante más bajada de huevos que lo que era el cómic. Pero eso ya sería tema para otro video y creo que ya me estoy desviando del tema. Considero que ya no hay mucho que aportar, salvo afirmar que en efecto cualquier adaptación de Crosset no solo parece un proyecto ya muerto, sino que de cierta forma innecesario para el medio, porque en verdad no creo que se aporte mucho más de lo que ya se ha hecho con otras obras, siendo inclusive menos explícitas. No obstante, igual me gustaría que al menos una adaptación de la historia de Alan Moore con 100 años después sea posible. Ya para ir terminando, les doy mis agradecimientos a todos aquellos que han comentado mis otros videos. Recuerden darle a like y suscribirse para más videos así. Gracias y hasta un próximo video. Adiós.